Dinoca, tú tienes activado la opción de compartir pantalla, ¿no? Sí, Ah, bueno, entonces, cuando quieras, si necesitas algo, pues lo puedes compartir. sí, sí, claro. Nada más esperar un ratito más o ya. Vamos a esperar un minuto más. Yo me asusté, dije, "Ah, ¿qué pasó?" Pero es que me acordé que las reuniones de Zoom solamente son de 1 hora y cuando son pagas, solo cuando pagas es que te dan más chance. Sí. Bueno, está nuestro anfitrión original y la persona que tuvo esta excelente idea, que es Marianne, manejando el perfil de Indefor. Les cuento a todos antes de empezar que estamos ejecutando en este periodo la materia de ordenación forestal y seminario, y ahí se nos ocurrió llamar a 6 personas ajenas a la universidad que nos dieran conferencias, especialistas en el sector de manejo forestal, en el sector de industria, en el sector de cuenca, y tuvimos 6 conferencias para estudiantes de quinto año, les repito, con gente que es ajena a la universidad y que está en el frente de batalla de cada uno de estos campos. Entonces, en ese mismo espíritu, pues Mariano nos comentó que teníamos una experta en carbono allá en México y yo dije, bueno, por supuesto, vamos a invitarla. Muchas gracias, Dinosta. Bueno, vamos a seguir. Entonces, estaba comentando que la estadística que nos comentó Dinoska indicaba un precio de $10.5 la tonelada bajo el concepto eh, de créditos de carbono. Y yo estuve buscando en otras páginas y salía $80 la tonelada de carbono. Es que hay alguna diferencia conceptual allí o sea, ¿dónde está la diferencia, Dinosca? Ujú. Sí, lo que pasa es que una cosa son los bonos y otra cosa son los créditos, justamente lo que usted comentaba. Los créditos de carbono es el costo que tiene una tonelada de carbono capturada en un ecosistema. Una tonelada es igual a un crédito. En cambio, el bono es cuando tienes que, una persona que debe, y debe en qué sentido ha emitido gases de efecto invernadero, es un deudor y requiere compensar, entonces debe de comprar un bono. Y normalmente los bonos tienen una connotación en el mercado del carbono tiene una connotación negativa porque casi siempre está directamente relacionado con eh, pues alguien que necesita compensar, ¿no? Alguien que es deudor y tiene que mitigar. Entonces, ya como que le dan, lo contextualiza de una manera distinta porque ya no es alguien que quiso comprar porque en algún momento lo va a necesitar, que es el que compra el mercado voluntario de carbono. Ah, yo tal vez tengo que cumplir con un prerequisito dentro de 1 o 2 años porque voy a emitir tantas toneladas de tantas emisiones de gases de efecto invernadero y compro créditos a un deudor que emitió y ahora necesita compensar. Entonces, ahí está la diferencia de bonos y créditos. Según yo hasta donde sé, la verdad la parte mercantil no es como mi fuerte. Los créditos, cuando les mostré la gráfica, es porque es el costo de los créditos de carbono. O sea, es cuando alguien compra voluntariamente una tonelada de CO2 equivalente, ¿no? Y eso tiene un costo probablemente tal vez diferente a los bonos, porque tiene una connotación distinta. Los créditos se manejan o se pueden revisar en la bolsa de Chicago y es la que le compartí. Yo hasta ahorita, hasta donde sé, la bolsa de Chicago es la única que lo maneja. Sin embargo, a veces seguro hay
El mercado de carbono tiene muchos revendedores o intermediarios, ¿no? O lo que le llaman brokers también, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya solamente están siendo ese intermediario y está pasando de que muchos de los vendedores o de la oferta, quienes tienen los bonos de carbono, no conocen que pueden venderlo directamente a la bolsa de Chicago y pasan por este intermediario y este intermediario se termina quedando con un 30 o 40% del costo del crédito y le ponen nombre de bono y lo vende más caro. Entonces hay toda una dinámica ahí económica un poco extraña que yo la verdad desconozco un poco, ¿no? Gracias. Perdóname que insista. Vamos a ubicarnos en un caso práctico y supongamos que yo tengo una plantación que tiene 200 toneladas de biomasa por hectárea, que serían 100 toneladas de carbono acumulado, porque el carbono es la mitad de la biomasa. Entonces, yo quiero percibir un dinero por concepto de mitigación de carbono que tengo en esa plantación. Vamos a suponer que yo tengo 1000 hectáreas de plantación y que el contenido de carbono son 100 toneladas por hectárea en esa plantación. ¿Cuánto puedo yo aspirar a que me paguen? ¿Ve? Haciendo la comprobación, haciendo la verificación, haciendo los inventarios, haciendo todo. ¿Cuánto puedo yo que aspirar a que me paguen? El precio sería por lo que indica la bolsa de Chicago con precios de créditos de carbono o yo aspiraría por lo que me está señalando en investment.com, que son $80 la tonelada. Bueno, yo esperaría tener al menos el 80% del precio que la bolsa de Chicago esté ofreciendo. Porque para mí, quien es un mercado seguro, quien es un comprador o en donde de manera segura se está subastando o está jugando el carbono o las emisiones reducidas, es en la bolsa de Chicago. La verdad desconozco esta página de investment, nunca la he revisado, entonces no podría decir como con certeza descártela, pero usted podría, un dueño podría tener hasta el 80% de del precio que marca la bolsa de Chicago. ¿Por qué el 80%? Porque el verificador o la institución que tiene que avalar que usted tiene esas toneladas, le hace una serie de cobros, de verificaciones, le requiere ciertos pagos, ¿no? Y esos son los pagos que vendrían siendo más o menos un 20% de los, como costos del proyecto. Claro, ya estoy entendiendo. Lo que pasa es que hace poco por acá, por la Bula, circuló un proyecto, una propuesta para hacer unas plantaciones de mitigación y yo creo que los términos en los cuales se estaban haciendo los cálculos de ese proyecto son términos en función del precio de bonos de carbono. ¿Ve? Y según lo que tú nos estás comentando, pues no es la forma más adecuada de hacer los cálculos. De hecho, en el proyecto que nos presentaron nos daban unas tasas internas de retorno extremadamente altas, no recuerdo, 20-30% de tasa interna de retorno, cosa que hace el mercado de las plantaciones de mitigación el negocio más grande del mundo. ¿Ve? O sea, eso sería más rentable que sacar oro, pues. ¿Ve? Entonces, sí, parece que la cosa como que no es así tan fácil y tan promisorio. No, lo que pasa es que justamente lo que está sucediendo en Latinoamérica es que está habiendo una necesidad no, una ambición por el mercado de carbono y de comprar y acaparar carbono, porque yo sé que dentro de unos años me lo van a empezar a pedir.
porque yo sé que yo soy contaminante, que yo contamino. Entonces, como sabemos que poco a poco ya las instancias gubernamentales van a ponerse más rigurosas, entonces están queriendo empezar a acaparar y en acaparar están ofreciendo tiers súper altos a la gente, así no tasas internas de retorno muy altas, pero que a la final de cuentas lo único que una persona va a cobrar es lo que mida su inventario. Si tu inventario te dio 100 toneladas por hectárea, eso es lo que tú vas a multiplicar por el precio del crédito y vas a cobrar. Yo lo que te haya dicho antes, te lo pude haber dicho antes como una estimación, pero no necesariamente va a ser lo que justamente vas a percibir. Entonces ahí es donde nosotros entra en juego el conocer un poco al ecosistema o a la comunidad vegetal y decir, ¿será que realmente ese ecosistema es capaz de absorber esta cantidad de carbono que me están diciendo? ¿O qué me están proponiendo? Si yo voy a proponerle a alguien, tengo que proponerle a alguien, le tengo que proponer un modelo de proyecto en donde que sea costo efectivo, pero que también sea razonable. O sea, no le voy a decir que de repente un bosque seco va a tener una, una cantidad de carbono similar a la que tenga un bosque húmedo, o no le voy a llegar a decir que su plantación igual va a ser rentable desde el año 1 o 2, porque al menos nosotros hemos visto que todo lo que es sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales, los primeros años los reciben muy pocos bonos. ¿Por qué? Porque justamente te están acreditando es el aumento de la copa. Entonces, vamos a ver cómo va creciendo y cómo saben que en biomasa, que en diámetro vamos a tener diámetros menores a 5, pues no te mandan a hacer un inventario, pero te dice vamos a ver cómo va creciendo tu copa, ¿no? Entonces, conforme a lo que va creciendo tu copa y algunas estimaciones, relaciones de forma y todo esto de los árboles, pues entonces te emito créditos y son muy bajos. Entonces, los primeros años, plantaciones, de hecho, no muchas, eh, no muchos estándares certifican plantaciones porque ya piden los estándares certificar proyectos que cumplan con una cierta cantidad de especies nativas, con prácticas amigables y ciertas cosas con las que a veces las plantaciones no cumplen. Ya, ok. Vamos a suponer que México tiene, supongamos que México tuviera 500 millones de toneladas de CO2 equivalente como emisiones y que se quisiera lograr la emisión neta cero, solo con plantaciones, así sean plantaciones mixtas, pues, para que cumplan ese criterio de la biodiversidad, pero que sean plantaciones que van a tener rápido crecimiento y van a ser plantaciones mixtas y con especies nativas. Uh-huh. ¿Se podría alcanzar la emisión neta cero de esas 500 millones de toneladas al año de emisiones de CO2 equivalentes? Poniéndolo en México, en área, México es muy diverso en ecosistemas, entonces, aunque yo plantara todo México, podría llegar llegar al cero, pero difícilmente voy a poder plantar todo México con plantaciones de rápido crecimiento, porque muchas partes de México son desérticas y muchas otras partes de México se dedican a la agricultura. Las que están libres o son áreas naturales protegidas o son áreas en donde no se puede realizar plantación, pero llegar a las emisiones netas de cero, creo que México sí lo podría cumplir, pero ahí entramos en otro detalle. En México, al menos, las emisiones producto de deforestación y de cambio de uso de suelo apenas contribuyen al
creo que 5% de las emisiones totales del país. Entonces, realmente las emisiones del sector forestal y el sector agrícola, el sector forestal son muy bajas con respecto a las emisiones del sector industrial. Entonces, yo creo que ahí entra en otra disputa mi cerebro pensando en igual con plantaciones no vas a lograr mitigar nada si la industria sigue creciendo de la manera que sigue creciendo y sigue generando gases de efecto invernadero, que es de la manera descontrolada que las está generando. Entonces es como, no lo sé, tendría que analizar muchas cosas, pero llegar al cero lo veo posible si pienso nada más en plantar y plantar y plantar, pero cuando analizo las emisiones de los otros sectores, lo veo difícil. Ya. Pero México, el gobierno, lo que quiere para el 2030 es llegar a las emisiones cero. Ya, ok. Bueno, simplemente te quiero hacer un comentario de que Venezuela para el año 2018 tuvo unas emisiones totales cercanas a 330 millones de toneladas de CO2 equivalente. La deforestación en los últimos años, donde hay estadísticas, pasó al tercer lugar. La primera causa de emisión en Venezuela son las emisiones fugitivas. En segundo está la generación de electricidad. Y la deforestación, que tradicionalmente había estado en segundo lugar, pasó al tercero. Sin embargo, como todos sabemos en Venezuela, las plantas termoeléctricas han colapsado y yo creo que en las estadísticas más recientes de los últimos 2 o 3 años, la deforestación nuevamente va a pasar al segundo lugar. Ahora, hablemos de emisiones totales de Venezuela, 330 millones de toneladas de CO2 equivalente. Bueno, se hizo un cálculo aproximado y para mitigar eso, con plantaciones que crezcan muy bien, digamos 1 centímetro por año de diámetro, que se dejen crecer durante 40 años, habría que plantar tal vez 500.000 de hectáreas todos los años, ¿ve? Para alcanzar las emisiones netas cero. Entonces, yo creo que una oferta de emisiones netas cero no se puede fundamentar exclusivamente en plantaciones forestales. Hay que reducir emisiones. ¿Bien? Exactamente, hay que reducir las emisiones de los otros sectores que son muy altas. Claro, claro. O sea, bueno, imagínate lo que tú nos acabas de decir, que en México la deforestación es que el 5, el 10% del total de emisiones. ¿Ve? Entonces, no, o sea, definitivamente hay que ir a una estrategia de reducción de emisiones, porque si no, no vamos a poder alcanzar la emisión neta cero. Bueno, en el canal de YouTube hay una pregunta de una de nuestras estudiantes de posgrado, de Irma Carrero. Te felicita por la presentación. Ella pregunta cuál es el área mínima para optar a beneficios económicos mediante el mercado voluntario de carbono. Sí. Bueno, los estándares nunca ponen un área mínima, pero siempre te dicen que el área de actividad tiene que ser, lo recomendable son superior a 3 hectáreas. Pero, ¿por qué no te ponen un área mínima? Porque justo para que valga la pena la inversión que tú vas a hacer, ya eso tiene que ver más con el dueño. Si vas a hacer un proyecto de carbono, requieres tener un inventario, y un inventario necesita muchísimo dinero. Entonces, para hacer costo efectivo tu inversión de hacer el inventario, debes de tener un área bastante grande. Entonces, ahí empieza para contestar tu pregunta, puede ser inclusive, no hay un límite, o sea, puede ser de 3 hectáreas, 10.000 hectáreas, pero ahora entra el juego de tengo que hacerlo económicamente viable, entonces tengo que buscar una área que sea bastante grande, pero eso va a también ser dependiente del ecosistema, porque si estamos hablando, en el caso de México, por ejemplo, en un matorral xerófilo, en donde obviamente la biomasa no es tan alta como la de un
bosque húmedo, en este caso, no sé, de Veracruz o en Venezuela, ¿no? Entonces, necesito áreas sumamente grandes, superiores a las 10.000 hectáreas para poder que sea rentable hacer la inversión del inventario y de pagar un estándar, porque el estándar cobra por evaluarte. Entonces, si lo haces de 3 hectáreas, no sé, montas 5, 6, 8 parcelas, te costó dinero, pagaste personas, pagaste insumos, pagaste equipo, le pagas al verificador, viene y de repente sabes cuándo vas a lograr hacer saldar tu deuda con el verificador y con todos los gastos, que dependiendo del ecosistema puede ser que nunca, o en el año 100 o en el año 30. No, no se ha dado la experiencia en México de, digamos, de verificaciones colectivas con una cooperativa o una asociación de varios productores, de varios pequeños propietarios de tierra que entre todos amortizan el costo de la verificación y la inspección y todo eso. Sí, se le llaman proyectos agregados. Por ejemplo, Ajá. si José Rafael Lozada tiene 100 hectáreas, Irma tiene 50, Marian tiene 80 y Dinoska tiene 60. Todos nos unimos en un solo proyecto, en una sola área de proyecto, pero cada uno tenemos nuestra área de actividad porque cada uno tiene su título de propiedad y a cada uno le va a llegar su dinero, pues su crédito a su cuenta, ¿no? Que abre Yeah. con la verificadora. Y lo que hacen es que el que desarrolló el proyecto, entonces mete todas las áreas de actividad y solicita una verificación para un proyecto agregado. Ahí venimos a aplicar toda nuestra lógica de cuando estábamos en la universidad. Si tengo un área pequeña, mi intensidad de muestreo va a ser más alta. Si sumo muchas áreas y no hay tanta heterogeneidad entre ellas, pues igual mi intensidad de muestreo puede bajar y eso hace que el número de parcelas que yo requiera sea menos y con eso me reduzco el costo y luego me reduzco el costo de que entre todos vamos a pagar al verificador, a todos nos van a descontar el cachito del verificador, entonces sí hay, aquí en México es muy común porque los terrenos son ejidales, pero sí hay ese tipo de proyectos. Ya, muy bien. Tenemos un bloquecito de preguntas de una estudiante nuestra de quinto año. Ella es Yexi Paredes. Le parece muy agradable la presentación y muy interesante. Ella tiene varias preguntas, ¿no? Una se refiere a cuáles son las diferencias entre los estándares de verificación. Otra es que si el tamaño del proyecto influye en el precio de los créditos de carbono o si el tipo de proyecto y el estándar usado para la certificación influye en ese precio. Y en cuanto a la reducción del pago por parte del comprador, ¿qué otro tipo de penalización puede ocurrir? Usted puede dar la interrupción total del pago por parte del comprador. Bien, también ella tiene la inquietud de que tú comentabas que los estándares cuantifican las fugas, reversiones y deducciones. Que por favor, si puedes explicar a qué se refieren estas cosas. Sí, bueno, para contestar la primera pregunta, las diferencias de los estándares, por ejemplo, para el caso de México, hay estándares que ya están muy aterrizados en México porque tienen diferencia, la tendencia de la tierra aquí en México es distinta a la de otros países. Entonces ya hay estándares que están muy aterrizados aquí y hace que todos los requisitos para cumplir con los salvaguardas sean más o menos estrictos. Estándares europeos, estándares estadounidenses van más en función a que ellos no cuantifican, una diferencia súper importante es que ellos no cuantifican cuánto carbono tienes en tu línea base. Ellos te piden un inventario, pero
objetivo de ellos no es saber cuánto hay en tu línea base o en tu año cero. El objetivo de ellos es cómo los siguientes años vas a demostrarme que estás frenando la deforestación. Entonces, eso lo hace distinto porque te piden un inventario con diferentes intensidades de muestreo, pero aparte también te piden demostrar, ejemplo, te piden demostrar algunos estándares, ya análisis de cambio de uso de suelo, análisis de cambios de cobertura de copa, te piden hacer ciertas regresiones logísticas, ciertos análisis matemáticos que otros estándares no te piden, porque lo que te piden es haz bien intenso tu muestreo, tan intenso que no necesite que me demuestres de otra manera que están frenando, que están aumentando tu acervo de carbono o están frenando la deforestación. Y hay otros que te dicen, no lo hagas tan intenso, pero dame esto, dame otras cosas más, ¿no? Entonces, eso es una diferencia. Otra diferencia es desde el punto de vista social. Hay estándares que son muy rigurosos con cómo repartir los beneficios. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Qué estoy haciendo con ese dinero? Y te piden demostrarle con un montón de documentación que lo que tú estás haciendo no solamente es porque tú eres una persona poderosa que quiere administrar todos los bonos de carbono, sino que tú también de alguna manera u otra estás generando un impacto social. Hay unos estándares muy rigurosos para eso y hay otros que es como, solo dime que le avisaste a todo el mundo, a todos tus vecinos que estás acreditando bonos de carbono. La otra pregunta era con respecto a las fugas y reversiones y deducciones, ¿verdad? Estoy saltando dos, pero bueno, ¿qué contempla como fugas, deducciones y reducciones todos los estándares? Hay una herramienta que se llama la herramienta de no permanencia de proyectos de AFOLU, que son proyectos de forestal y cambio de uso de suelo. En esta herramienta lo que se evalúan son manejo del proyecto, riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos asociados a futuros desplazamientos o que exista la posibilidad que esa persona vea más rentable, por ejemplo, cortar todo el bosque y convertirlo en una ganadería intensiva, existe ese riesgo. Entonces, los estándares te dicen, yo estoy asumiendo un riesgo, vamos a hacer un análisis social y económico en donde me digas históricamente cuál era la historia de uso de ese terreno, ¿no? Y entonces con eso vamos a analizar qué ponderación le damos a tu proyecto, ¿no? Puede ser que digas, oye, ¿qué crees? Antes, hace 10 años era ganadería intensiva y yo tenía ciertas cantidades de cabezas de ganado por hectárea, entonces la reserva o BCAs o Plan Vivo te dicen, oye, ¿sabes qué? Eso era muy rentable y eso va a ser que tú obtenías más dinero que lo que podrías obtener por créditos. Entonces, puede ser que tú abandones el proyecto, ¿no? Entonces, no voy a asumir ese riesgo y te voy a penalizar. Y ahí es donde vienen las reversiones. Yo voy a sumar todos esos riesgos que yo ponderé y te voy a dejar en un fondo de aseguramiento o en un colchón todo ese porcentaje de tus créditos. Tú me dices, yo tuve 1,100 créditos. Digo, pero sabes que tu proyecto es súper riesgoso desde el punto de vista financiero, de manejo de proyecto, inclusive tu proyecto es muy riesgoso porque está en una zona en donde todo el tiempo están sufriendo huracanes o todo el tiempo están sufriendo deslaves, entonces existe una alta posibilidad que tú pierdas una gran cantidad de biomasa aérea, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a penalizar con tanto y te quito 30% de tus créditos y los guardo aquí. Y entonces, si tú te llegaste a salir por alguna razón, porque no cumpliste con alguno de los compromisos o porque removiste deforestaste todo tu proyecto, entonces yo me voy a quedar con el 30% que te quité todos los años y ese es como mi fondo de aseguramiento, ¿no? Fondo de aseguramiento, ¿por qué? Porque
Yo te verifiqué y dije que eras un buen proyecto y alguien compró tus créditos. Tú te comprometiste a mantener ese carbono ahí. Si tú incumples, me quedo con todo esto. Entonces, es un poco de las reversiones y las deducciones que quitan créditos, ¿no? Bien. Por allí pasé un mensaje. En este momento nos quedan como 7 minutos de reunión. Si Zoom nos cierra, pues salimos todos y volvemos a entrar con los mismos datos de conexión. Bien, el colega y amigo profesor Frank Tovar envía felicitaciones para la organización y a la conferencista, que pregunta si conoces alguna experiencia de bonos o créditos en sistemas agroforestales. Que yo haya tenido la experiencia de verificar o de haber ido a un proyecto, no, pero ahorita estamos tratando de acreditar uno. Entonces, es bastante complicado porque para sistemas agroforestales te piden te ponen bastantes limitantes. Por ejemplo, tienes que garantizar que los últimos 10 años eso estuvo deforestado y que ahora la actividad que tú vas a hacer, pues realmente va a ser, va a contribuir a aumentar los acervos de carbono. Y además te dicen, si vas a hacer un sistema agroforestal, no tienes que tener, todas tus especies no pueden ser introducidas, tienen que ser nativas. No tienes que tener pastos, no puedes tener pastos introducidos, tienen que ser pastos nativos. Tienes que tener en el caso de los silvopastoriles, perdón, ahí me fui, pero los agroforestales, por ejemplo, las especies forestales son bien rigurosas con qué especies son las que puedes meter y después tus créditos van a ir en función de qué tan frondosa sea la copa de estas, solo de las especies forestales, porque las especies agrícolas, si son introducidas y no son nativas, no emiten créditos por las especies agrícolas, emiten por las especies agrícolas, sean de corto, medio o largo plazo, solo por las forestales. Entonces, sí estamos ahorita tratando de acreditar un sistema agroforestal, pero es redituable en el año aproximadamente 7. Ok. Gabrieli Márquez te felicita, te manda muchos saludos. Pregunta, ¿cómo hablas con las personas de la necesidad de implementar un mercado de carbono voluntario cuando hoy en día, si no ven u observan retribución económica de inmediato, no aceptan? Acepto que debemos hacer un trabajo arduo con la mentalidad de la sociedad para generar conciencia con respecto a este tema. Pero el mismo cambio climático nos está demostrando la cantidad de emisiones, de contaminación, y la gente en general no quiere ni lo más mínimo para entender que esto nos afecta a todos a nivel mundial. ¿Cómo es tu experiencia con esto, Dinosca? Uy, eso sí es súper complicado, súper complicado. Yo hace 2 domingos atrás fue una asamblea general en donde había más de 450 dueños de terreno y la idea era proponerle el proyecto y lo único que le interesa es saber cuándo voy a empezar a ganar dinero, ¿no? Y entonces cuando le empiezas a contar, oye, ¿qué crees? Pues es importante por el cambio climático y fíjense que ustedes juegan un rol súper importante porque son los que garantizan y todo esto. Como comenta Gabrieli, no les interesa casi nada de eso. Muy pocos son los que les interesa todo lo que significa o todo lo que viene por detrás del cambio climático y el beneficio que es estar dentro de los mercados voluntarios de carbono. Aquí el detalle es tratar de que la implementación del proyecto, algo que es muy importante que nosotros trabajamos es en que justo todo lo que es las tareas del inventario, el inventario, el reconocimiento de las especies, el hacer las parcelas, montar las parcelas, todo el trabajo social que se hace, emplear personas de la comunidad o personas que sean las que van a trabajar en el proyecto. ¿Por qué?
porque ahí en los primeros meses en que el proyecto no es económicamente viable para ellos están recibiendo un sueldo. Entonces ya dice, igual y mientras que todavía no me pagan mis créditos de carbono, al menos me están dando trabajo, ¿no? Y el trabajo es aquí mismo cerca de mi casa, yendo a montar parcelas, pidiendo árboles, entonces también tienes que capacitarlos, y en esa capacitación empiezas a trabajar en función de tratar de convencerlos a que cambien de mentalidad, que eso no es en todos los casos. Hay muchísima gente que por experiencia propia también, nosotros porque estamos en la ciudad o muy cerca de la ciudad no lo vemos así, pero la gente que toda la vida ha trabajado en el campo ya ha notado los efectos del cambio climático y se hace muchas veces un poco más consciente. Entonces, a veces hay con muchos a los que hay que trabajar mucho, pero hay con otros que ya son mucho más conscientes. Pero el punto es que generas empleos. Puedes generar empleo, eso ayuda un poco por ahí a tratar de convencerlos y después indirectamente los convences con la importancia del proyecto. Claro. Vamos a ver si queda tiempo. Les repito a todos que que Zoom nos va a sacar ahorita dentro de 1 minuto y medio y entonces luego volvemos a reconectarnos con los mismos datos. Bien, Raquel Valencia, que es estudiante nuestra también de quinto año, pregunta cuáles son los requisitos jurídicos exigidos por las organizaciones para validar la captura de carbono, aparte de la estructura de proyecto planteada en la conferencia. Los requisitos jurídicos es, básicamente te piden para todo el resto del mundo que seas el dueño, entonces te piden documentación propia del país, ¿no? En el que estás, documentos legales en donde asegures que eres el dueño de ese terreno. Si hay alguna comunidad en la que te encuentres y que haya una dinámica propia de esa comunidad en el reconocimiento de ciertas como estructura directiva, llámese presidente de una asamblea comunal, presidente de un ejido, te pide también que le des por enterado a todas esas personas, ¿no? Actores de la comunidad. Pero si eres una persona de propiedad privada,